Capítulo 4. Vete. 5 de diciembre de 2006. Satoru pasó todo el lunes en casa, faltando a la escuela y estallando en cólera una y otra vez. Había cometido un error muy grave, y ni siquiera sabía por qué. El martes por la mañana, logró llegar a clase, pero fue inútil. Suguru no estaba allí y Shoko parecía estar enferma también. Yaga intentó hacer su trabajo, pero Satoru estaba demasiado angustiado para escucharlo. Al final del día, Satoru fue al baño, preguntándose si tenía que volver al presente y encontrar un plan mejor. No podía pensar con claridad, no podía concentrarse y su cumpleaños se acercaba lentamente. Gojo, senpai. Alguien llamó a la puerta y Satoru se maldijo a sí mismo. Nanami. Por supuesto, era Nanami otra vez. Satoru abrió la puerta e intentó sonreír. Sí, lo siento, la vejiga es impredecible, ¿sabes? Dijo con las manos temblorosas. Pero ahora es toda tuya. ¿Estás bien? Preguntó Nanami frunciendo el ceño. Pareces loca. No me jodas, Sherlock, todo está bien. Suguru se va a suicidar, pero todo está perfectamente bien. Además, te engañé. Satoru se rió amargamente, pero se encogió de hombros. Si había alguien con quien no debería estar hablando en ese momento, era obviamente Nanami. El chico ni siquiera sabía que ya habían tenido 2 hijos juntos. Y una boda. Sí. Suguru llamó para decir que estaba enfermo y Shoko no está aquí, así que, estoy solo. El hecho de que estés sola no explica por qué no eres la misma de siempre, respondió Nanami. Deberías descansar un poco. Geto, senpai podría haberte infectado. Lo dudo, susurró Satoru. Gracias por el consejo, y nos vemos luego. Satoru se apresuró a regresar a la entrada de la escuela, tratando de no perder la cabeza por enésima vez hoy. Necesitaba pensar con claridad, y nada lo ayudaba en ese momento. Nadie. Ni Suguru, que lo ignoraba activamente a pesar de sus numerosos mensajes de texto, ni la señora Geto, que no respondía al teléfono fijo, ni Shoko, que ni siquiera había devuelto la llamada cuando intentó comunicarse con ella. Satoru se sentía solo, y esa era una sensación a la que ya no estaba acostumbrado. No después de casarse, no después de vivir con Nanami desde que esta última entró a la universidad, no después de adoptar 2 niños. Satoru se quedó congelado de repente al costado del camino. Los había abandonado. Estaba. Sí, eres un monstruo, dilo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía derecho a andar deprimido. Con poca energía, regresó a casa y se encerró en su habitación. Se sentó en la cama, casi se cae por el marco roto, y decidió acostarse en el suelo. Suguru estaba miserable. De acuerdo. Eso era algo con lo que podía lidiar ahora que tenía 28 años en su cabeza. Solo tenía que averiguar por qué estaba así y resolver su problema para que pudieran ser felices por siempre y para siempre. Si no quería responder, sería difícil, pero se las arreglaría. Lo intentaría de nuevo, derribaría sus muros y conseguiría algo de ayuda. Satoru se levantó y fue directo a ducharse antes de cambiarse por ropa más cómoda. A juzgar por los mensajes que se habían enviado durante el fin de semana, todo había ido bien al menos hasta el sábado por la noche. Apenas conocía a la familia de Suguru, además de su madre y su padre, que venían cada 2 semanas más o menos. Había conocido a su tía un día, y ella le había dado a Satoru algunos caramelos, entrando automáticamente en la categoría de buena persona. Sus primos eran un poco entrometidos, pero todavía eran jóvenes, así que no era tan sorprendente. Suguru había desarrollado homofobia internalizada después de pasar el fin de semana con su familia. Ese era el escenario más improbable. La señora Geto, si nunca hubiera dicho nada en voz alta, nunca había sido más que comprensiva con ellos, y ni siquiera estaban saliendo oficialmente. A ella le encantaba tener a Satoru en casa, e incluso había hecho bromas sobre que Suguru lo adoptara. Lo mismo para el señor Geto, él quería mucho a Satoru, pero, honestamente, ¿quién no lo haría? Tenía la cara de un ángel. Satoru agarró su teléfono y le envió un mensaje de texto a Suguru, esperando que esta vez respondiera. Para Suguru, 18:12. Hey, ¿estás bien? Se me estropeó la calefacción y tengo mucho frío. ¿Puedo ir?
La compasión podría funcionar con Suguru, si tan solo mirara su teléfono. Técnicamente hablando, ni siquiera era mentira. El calentador estaba roto, y el kotatsu también se rompería el día de su cumpleaños. Había llegado 2 días antes. Para Suguru, 18:15. No dejarías a tu esposa sola y congelada. ¿O lo harías tú? Si lograba llegar a la casa de Suguru esa noche, pasarían el día juntos e incluso el resto de la semana, ya que la tormenta de nieve estaba a punto de azotar la aldea durante la noche. Satoru frunció los labios y exhaló ruidosamente. Una niebla fría escapó de sus labios y se preguntó cómo había logrado sobrevivir toda su juventud de esa manera. Satoru marcó el número de Suguru y esperó que alguien respondiera. Nadie respondió. Entonces tomó el asunto en sus propias manos y se puso su abrigo más cálido, un gorro y metió algo de ropa limpia en su mochila antes de salir de su casa. Hacía un frío terrible afuera y la nieve ya había comenzado a caer. El jardín estaba cubierto de blanco y el árbol al lado de su casa parecía llevar un abrigo extraño. Satoru no sabía por qué le recordaba la primera vez que Megumi había visto la nieve. El pequeño se había quedado completamente atónito ante la interminable extensión blanca, ni siquiera se había atrevido a salir a la calle solo. Nanami tuvo que cargarlo para demostrarle que no tenía nada que temer, que mientras tuviera a sus padres, nada malo pasaría. Recordó la pequeña sonrisa de Megumi, la forma en que los había abrazado justo después de golpearlos a ambos con una bola de nieve. Le había negado a su pequeño un futuro que se merecía. Le había negado a Megumi y Tsumiki sus padres por lo egoísta que era. Satoru tragó saliva cuando llegó a la casa de Suguru, haciendo todo lo posible por no llorar. Tenía que salvar a Suguru, y una vez hecho esto, tendría que centrarse en recuperar a sus hijos. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Ya habían quedado lo suficientemente traumatizados con su estúpido padre biológico, nunca los dejaría ir de nuevo. «Señora Geto», preguntó finalmente Satoru, llamando a la puerta. «Señora Geto». Si comenzaba a pensar en sus hijos, se derrumbaría de nuevo, pero Satoru tenía que ser fuerte. Tenía que salvar a todos, a Suguru, a Megumi y a Tsumiki. Tenía que asegurarse de que Nanami se casara con alguien que lo amara de verdad, y tenía que hacerlo solo. Esa era su misión. «Señora Geto, por favor», llamó Satoru una vez más. «Hace un poco de frío afuera y mi calentador se acaba de romper». El viento empezó a soplar con fuerza y le zumbaban los oídos. Satoru volvió a tocar la puerta, incluso intentó tocar el timbre con las manos desnudas. Tenía la sensación de que sus extremidades se desplomarían en cualquier momento cuando finalmente la señora Geto abrió la puerta. «Satoru-chan. ¿Qué estás haciendo aquí ahora? Entra, rápido». Satoru obedeció sin una sola queja, el aire cálido de la casa quemaba su piel. «¿Qué estabas haciendo afuera? ¿No te enteraste de la tormenta?» «Ese sí, claro que lo hice», pero Satoru se quitó los zapatos, que estaban completamente empapados de nieve. Pero el calentador se rompió y el kotatsu simplemente se me estropeó. Tembló de frío cuando la señora Geto lo ayudó a quitarse el abrigo y el sombrero. «Vaya, pero tu nariz también, Satoru. Ven al baño». Satoru frunció el ceño cuando decidió tocarse la cara. Sus labios y la piel bajo sus fosas nasales estaban empapados de sangre. «Mierda, lo siento». Corrió al baño y se inclinó sobre el lavabo, observando cómo caían gotas rojas sobre la cerámica blanca. Con eso, un fuerte dolor de cabeza lo sacudió de repente, haciéndolo sisear de dolor. Satoru intentó presionarse la nariz, pero solo empeoró las cosas. Sangraba más y tenía la sensación de que alguien estaba tratando de arrancarle el cerebro del cráneo. «Satoru». Este último saltó al escuchar la voz de su mejor amigo, pero no se movió. Aunque lo hubiera querido, le dolía demasiado como para hacer algo. «Lo siento, acabo de ver tus mensajes, estaba a punto de devolverte la llamada». «Mentiroso. Eres un mentiroso y lo sabes». Satoru gimió y luego intentó asentir, pero no lo logró. El dolor se volvió casi insoportable, pero tenía que hablar con Suguru. Tenía que intentarlo. Las palabras se desvanecieron en su boca antes de que pudiera decir nada. Más sangre cayó sobre sus manos. «Ah, Suguru».
Ve a buscarle una manta a Satoru-chan, por favor. Dijo la señora Geto cuando llegó cerca de él, con las manos llenas de pañuelos. Por favor, date prisa. Suguru se dio la vuelta y extendió la mano hacia él. Ya estaba fuera de su alcance. Ese Suguru. Afuera, el sonido de un trueno resonó con fuerza y el viento silbó alrededor de la casa. Satoru se desmayó. Su cabeza golpeó el lavabo y su visión se volvió blanca por el impacto. Cuando despertó, el mundo entero daba vueltas a su alrededor. Estaba acostado en la cama de Suguru, con una toallita fría en la frente y un montón de pañuelos de papel en la nariz. Tenía la boca un poco abierta para poder respirar y estaba descansando de lado. Bueno, al menos, Suguru había escuchado sus clases de salud. La habitación no estaba vacía, Suguru estaba sentado cerca de la ventana, mirando cómo los copos de nieve caían sobre ella. Tenía esos ojos cansados, mirando nada más que el vacío frente a él. Suguru. Satoru logró enderezarse. Su amigo apenas se movió, como si no pudiera oírlo. A pesar del persistente dolor de cabeza y el dolor, se levantó lentamente y llegó a su lado. Como todavía estaba demasiado exhausto para ponerse de pie, Satoru se agachó y tomó las manos de Suguru entre las suyas. No se movió ni dijo nada. El silencio parecía demasiado importante para ser interrumpido. Satoru se preguntó si lo que estaba haciendo tenía algún impacto. Suguru ni siquiera intentó hablar con él. Lo siento, susurró Satoru, apretando con fuerza la piel de Suguru. Pase lo que pase, yo. Nada, respondió finalmente su amigo. No pasó nada. Esto sonó muy falso, dado su tono y la forma en que actuó. Satoru frunció los labios y se puso de pie para tomar el rostro de Suguru entre sus manos. Lo obligó a mirarlo, pero parecía que Suguru estaba demasiado perdido en sus pensamientos. No me mientas, casi ordenó. Por favor, no me mientas, lo sé. No miento, Satoru. Déjame en paz ahora, No, no lo haré. Gritó Satoru, sin importarle si alguien podía escucharlos o no. No hay manera de que te deje ir, ¿no lo entiendes? Yo solo, no puedo dejarte ir, tienes que decirme qué. Por Dios, Satoru, deja de gritar y déjalo. Estoy enfermo, ¿qué tal si me dejas en paz ahora? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Satoru apretó con más fuerza el rostro de Suguru y tuvo que concentrarse en sí mismo para no llorar. Suguru era malo, sí, pero también estaba herido y era un adolescente. Se suponía que Satoru tendría unos 30 años, no podía ser egoísta, no podía arriesgarlo todo solo por unas palabras hirientes. Quiero ayudarte, susurró Satoru cayendo de rodillas. Tienes que decirme qué te pasa, o va. No logró terminar la frase. Satoru dejó que su cabeza descansara sobre las rodillas de Suguru, las lágrimas mancharon sus pantalones mientras dejaba que sus emociones tomaran ventaja sobre él. Después de unos momentos, sintió un pequeño toque en la parte posterior de su cabeza. Los dedos de Suguru bailaron en su cabello, un vals reconfortante que hizo que su respiración fuera mejor. No es propio de ti insistir tanto, Suguru le frotó la espalda. Por favor, Satoru, deja de preocuparte. Está bien. Sé que no lo eres. Gimió Satoru, su cuerpo temblando por la fuerza de sus sollozos. Me dejarás si no me hablas, así que, por favor, dilo todo. El silencio dio la bienvenida a los vanos intentos de Satoru de hacerle decir la verdad. Ambos se quedaron dormidos en esa incómoda silla y, a la mañana siguiente, Satoru se dio cuenta de que estaba acomodado en la cama, con la manta cubriéndolo de pies a cabeza. Estaba solo y, cuando se levantó para mirar alrededor de la casa, Suguru no estaba a la vista. La señora Geto le dijo que había salido a comprar algunas provisiones, pero cuando intentó ponerse el abrigo para cuidarlo, lo obligó a sentarse en la mesa y le dio una taza de té caliente junto con un plato lleno de galletas que acababa de hornear. Tus padres te descuidan, Satoru-chan, estás muy delgada. Disfruta de tu tiempo aquí y come bien, ¿de acuerdo? Satoru amaba a la señora Geto, pero deseaba que dejara de cuidarlo tanto cuando él solo quería volver a Suguru. Suspiró profundamente y comenzó a beber rápidamente, comiendo casi todo lo que podía conseguir. Y no te dejaré salir después del accidente de ayer.
Probablemente estés demasiado estresado, así que esperarás a Suguru conmigo aquí. Oh Dios, cómo odiaba a sus padres. Así lo veían Megumi y Tsumiki. Esperaba que no. Señora Geto, ¿puede? Satoru buscó sus palabras. Lo último que quería era parecer sospechoso. ¿Pasó algo con Suguru este fin de semana? Ella le entregó suavemente una caja de pañuelos, probablemente en caso de que su nariz quisiera sangrar nuevamente, y se sentó frente a él. No, en realidad no. Estuvo fuera el sábado, pero volvió bastante tarde por la noche. Supongo que se resfrió, al parecer ya nevó mucho en Tokio la semana pasada. Satoru frunció el ceño, sin estar seguro de lo que acababa de escuchar. Pero no estaban todos viendo a su familia. Se fue solo. ¿Qué? La señora Geto tenía una expresión de sorpresa en su rostro. No, en absoluto. Quería comprar algo, supongo. Fue allí con Shoko y era solo el sábado. Pero me dijo que tú estabas allí con él, ¿no es así? No había forma de que Satoru hubiera estado allí con ellos este fin de semana, no con la detención que se había ganado por parte de Yaga. Las posibilidades de por qué se suicidó Suguru ahora eran infinitas, y solo hizo que sus hipótesis pasaran de 3 o 4 a al menos 1000. Si no más. Si Suguru estaba en Tokio con Shoko, siempre podría intentar hablar con ella, pero dudaba que fuera de gran ayuda. O no se había dado cuenta de nada, o también estaba involucrada en ese secreto, y no soltaría nada. Dios mío, fue una auténtica pesadilla. Sí, lo estaba totalmente. Solo estoy cansada, como dices, así que se me olvidó. La señora Geto sonrió y le sirvió más té. Satoru lo bebió, preguntándose cuánto tiempo tendría que fingir que no sabía nada. En cuanto Suguru regresara, hablaría con él y lo obligaría a decir la verdad. Satoru se lo merecía. Satoru, un joven de 18 años abandonado y con el corazón roto, que lloraba solo en su nuevo y destartalado apartamento, se lo merecía. No, no lo haces, maldito mentiroso. Perdiste el derecho a quejarte cuando dejaste a tu familia. La puerta de la entrada se cerró de golpe y Satoru se levantó lo más rápido que pudo. Suguru estaba allí de pie, con las ojeras bajo los ojos y el pelo completamente suelto. Llevaba una bufanda roja envuelta alrededor del cuello y llevaba 2 bolsas de plástico llenas de comida y cajas de cerillas. Satoru, dijo, sonando claramente exhausto. ¿Te sientes mejor? ¿Y tú? Respondió Satoru de inmediato. ¿Eres tú? Estoy bien. Mamá me hizo hacer algunos recados y también compré algunas cosas para tu nariz. Suguru se quitó los zapatos y el abrigo antes de entrar. Puso todos los suministros en la mesa de la cocina y le entregó a Satoru una caja de apósitos con un ungüento. Si tienes más cosas que comprar, todo cierra al mediodía debido a la tormenta, declaró Suguru. Ahora voy a descansar y a ver un poco de televisión. Iré contigo. Respondió Satoru apresuradamente. Ve a cambiarte primero, Satoru. Aún tienes manchas de sangre en la camisa. Satoru estaba casi seguro de que nunca se había lavado la cara tan rápido antes. Tiró su camisa, sin molestarse en mantenerla en su lugar, ya que estaba cubierta de sangre. Robó una camisa del armario de Suguru, se lavó los dientes y corrió escaleras abajo mientras le enviaba un mensaje de texto a Shoko. Para Shoko, 10:19 am. Urgente, llámame lo antes posible. La señora Geto había plegado su futón para que su hijo pudiera recostarse en los tatamis mientras veía las noticias. Un periodista estaba hablando de la tormenta de nieve que estaba azotando la región de Kanto y estaba recordando a los ciudadanos de algunas zonas que se quedarán en casa. La temperatura era baja, incluso más baja que nunca en 5 años. Satoru se sentó cerca de Suguru, su cuerpo temblaba un poco por la anticipación. No sabía qué hacer, qué decir y temía sobrepasar los límites de Suguru. En defensa de Satoru, ya ni siquiera sabía dónde estaban. Cuando la madre de Suguru salió de la habitación, finalmente ordenó sus pensamientos y abrió la boca. Tu mamá me lo dijo el fin de semana pasado. Suguru ni siquiera parpadeó, apenas se movió. Pasó de canal por un momento, ignorando deliberadamente a su amigo. Suguru, sé que no estabas con ellos. Estabas con Shoko, así que... Shoko no estaba aquí, lo interrumpió Suguru con un tono defensivo.
Estaba solo. Satoru asintió lentamente, un poco desconcertado. Ni siquiera podía decir si era mentira o no, y, obviamente, Shoko no respondería rápidamente. ¿Qué estabas haciendo solo en Tokio entonces? No quiero hablar de eso. Las respuestas de Suguru fueron secas y frías. Eso no es asunto tuyo. Todo. El tono de Suguru, su forma de actuar, le recordaban a Satoru sus últimos meses en la escuela secundaria. Honestamente, era insoportable para él, incluso después de todos esos años, todavía era una especie de trauma para él. Si no fuera porque Nanami se mudó a Tokio con él para sus primeros años de universidad, Satoru probablemente habría abandonado todo. El dolor, las cosas no dichas, los secretos, todo empeoró aún más. Satoru respiró profundamente y sus hombros temblaron cuando intentó alcanzar la mano de Suguru. Veo que algo te preocupa. Soy tu amigo y solo quiero ayudarte, solo. ¿De verdad? Satoru parpadeó, desconcertado por la pregunta de Suguru. ¿Era una broma? Tenía que serlo. Incluso en la realidad no había sido tan malo. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, mientras las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Yo te he estado diciendo que lo dejes y me dejes en paz durante los últimos 2 días, pero sigues presionándome una y otra vez. Suguru no lo miró, tenía los ojos pegados al televisor. Y sigues diciendo que quieres ayudarme, que eres mi amigo y todas esas tonterías. Si eres mi amigo, deja de actuar y lárgate de mi casa. Su voz estaba sin vida, sus palabras apuñalaron el corazón de Satoru. Eres una molestia, ahora déjame en paz. Satoru comprendió que ya era demasiado tarde. Asintió y se levantó antes de salir de la casa. Estaba descalzo en la nieve, con una camiseta demasiado fina para el clima y con el corazón roto. Empezó a caminar hacia la escuela, su mano derecha se abrió camino hacia su bolsillo para alcanzar la fotografía. La carta de suicidio de Suguru también estaba allí y no quería nada más que romperla. Cuando Satoru se graduó de la escuela secundaria, se mudó casi de inmediato. De alguna manera encontró una manera de aprobar el examen de ingreso a la Universidad de Tokio, y sus padres le ofrecieron alquilarle un pequeño apartamento. A cambio, vendieron su casa en el campo. El día que Satoru tomó el tren, le envió un mensaje de texto a Suguru con la hora exacta de su partida. Nunca apareció y lo ignoró durante todo el verano. El primer año de universidad se sintió como una tarea más que otra cosa, y también como una pesadilla. Satoru estaba solo en una ciudad que no conocía, sin amigos, sin padres, sin nadie con quien hablar cuando se sentía deprimido. Y se sentía deprimido todo el tiempo. Cuando llamó a Shoko al comienzo de su primer semestre, preguntándole cómo estaba, ella le dijo que estaba en Kioto y le pidió que no volviera a llamar porque quería cortar los lazos con su yo de la escuela secundaria. Satoru podía entenderlo, pero se sentía traicionado. Cuando llamó a Suguru en diciembre para su cumpleaños, lo último fue tan vago que Satoru ni siquiera entendió lo que estaba haciendo o dónde estaba. Había llorado durante horas esa noche, el sonido de sus propios sollozos lo arrulló hasta quedar dormido. Al día siguiente, Satoru había subido a la azotea de la universidad, de pie sobre el borde durante casi 1 hora. Había retrocedido cuando Nanami lo llamó, disculpándose porque había olvidado su cumpleaños. Satoru le había rogado que se uniera a él en Tokio, murmurando que no podría hacerlo si estaba solo. Que si alguien a quien conocía estaba aquí, mejoraría, sería una mejor persona, un mejor amigo, un mejor amante. Satoru había jugado con el corazón de Nanami, aprovechándose de los sentimientos que la más joven tenía por él porque no podía soportar estar solo. Porque incluso si estar con Nanami no era tan bueno como estar con Suguru, era mejor que estar solo. Cuando Satoru llegó a la puerta de la escuela, estaba completamente congelado y destrozado. Tal vez debería haberse suicidado en ese momento. Al menos no tendría que lidiar con todo eso ahora. Entrar a los baños no fue tan difícil, la mayoría de las ventanas ya estaban rotas. Satoru cerró la puerta con llave y evitó mirarse en el espejo. No merecía estar vivo. No merecía nada. Entonces cerró los ojos y lo intentó de nuevo.